el número de tareas que tengo pendientes, el número total de tareas que tengo que hacer. Poder utilizar un trozo de texto y convertirlo en una base de datos. Poder con un procedimiento bastante simple, poder poner eso en una tabla rápidamente y después, cuando ya tienes todo eso, poner en marcha SyncIn y sincronizarlo con el móvil y salir de casa con toda esa información desde casa ya puesta. O bien se podría, con SyncIn puedes sincronizar con cualquier otro dispositivo a través de Internet en cualquier otra parte del mundo. Es decir, esa potencia, esa simplicidad y esa potencia es lo que al final te dice, bueno, es que está bien utilizar muchos programas que hagan muchas cosas, pero es que al final solo utilizo texto plano y un programa de sincronización. Sí, sí, es que ahí está la clave, ¿no? Y luego lo que comentaba, que igual me he ido un poco del tema, pero al final en Scloud y todo esto es muy complejo de instalar. En cambio, SyncIn, como tú comentas, Alfonso, es que simplemente abrirlo, te hace la sincronización y ya lo tienes, ¿no? Y tienes toda la información. Yo, por ejemplo, tengo, pues mira, de archivos.org, igual, o sea, tengo varios, ¿no? Lo típico, ¿no? Tienes el de casa, por ejemplo, voy separando, ¿no? Por categorías, ¿no? Linux, eh, Emacs, ¿no? Y tengo ahí, bueno, tengo infinidad de apuntes, de notas, de todo. Y bueno, pues lo que tú dices, al final es que simplemente sincronizando esa carpetita es que te lo sincroniza absolutamente todo instantáneamente, porque además es súper rápido, ¿no? Sin fin. Y pues, sí, sí, es una herramienta alucinante. Al final te das cuenta que sí que es cierto que empiezas a utilizar otras herramientas que tienen muchas funcionalidades, pero al final siempre acabas yendo a lo básico. Sí, sí, y un poco por comentar lo que decía Ondis, ¿no? De tenerlo todo sincronizado. Es que claro, es que no tiene, o sea, no tiene parangón, ¿no? Vaya, ahora no sé qué quiere decir, se me ha ido el santo al cielo. Hombre, lo más interesante también, que no lo hemos comentado y es una de las cosas que siempre hablo yo en el podcast, es que al final, claro, cuando tú empiezas a crear un ORG, hombre, si son notas de Linux, pues bueno, son notas de Linux, ¿no? Pero llega un momento en que tú tomas tus notas personales y, claro, el hecho de, a nivel privacidad, ¿no? Sin fin, ya he hablado muchas veces, es totalmente confiable, pero bueno, en el caso en que no te fíes, puedes hacer una conexión directa de un servidor cliente sin fin directo sin necesidad de pasar por los servidores de SyncIn, de manera que, vamos, es una herramienta alucinante. Y toda esa información, como tú dices, porque claro, cuando empiezas a crear un ORG, empiezas a meter, llega un montón que hay cantidad de información, ¿no? Y al final, pues eso, entre utilizar una herramienta tipo Dropbox, Google Drive, etcétera, que son privativas y además que están en servidores ajenos, ostras, pues mucho mejor utilizar, por ejemplo, SyncIn, ¿no? Donde es más confiable. Y luego un apunte muy interesante, el tema de la aplicación de Orthly, que comentabas, Alfons. Supongo que lo habrás probado. Sí, existe la posibilidad que te notifique en tu dispositivo móvil cuando va a producirse una tarea, de manera que, al igual que sucede con Google Calendar, por ejemplo, pues con un archivo de texto plano, que esto es lo alucinante. En Emacs se puede hacer, ¿eh? Ya lo sabemos que se puede hacer con Emacs, que como comentabas, con paquetes que podemos instalar, podemos hacer que nos avise. Pero, ostras, en el dispositivo móvil, de manera que te notifica cuando va a cumplirse esa tarea o cuando tú decides que te notifique y sin, o sea, dejando al margen Google Calendar, de manera que con un único archivo de texto que está sincronizando con SyncIn, o bueno, vamos a poner con Dropbox si quieres, y sin utilizar una herramienta privativa tipo Google Calendar o que tiene los datos Google, bueno, pues te está notificando y cuando llegas a tu portátil también Emacs te notifica. O sea, es que es genial. Que es una de esas herramientas que luego hablaré también. Quiero hablar del tema de las hojas de cálculo, que también podemos incrustar dentro de un archivo .org hojas de cálculo en CSV, que esto ya es alucinante y además puedes añadir fórmulas. Es que es brutal. Pero bueno, te dejo, Alfonso, a ver qué querías comentar. Sí, sí, ya he identificado la idea que se me había ido. A ver, yo no utilizo muchos archivos de texto, yo utilizo uno solo, pero me he enseñado a linkar las imágenes que se montan y ciertas capturas de pantalla que necesito porque a veces hago un análisis de algo, pero necesito como un resumen o la síntesis y eso me viene mejor ver pues a lo mejor hago un mapa mental y capturo la imagen. Entonces, esa imagen la guardo en una carpeta que está por debajo del archivo que estoy editando y estructuro carpetas, por ejemplo, pues PDFs o Linux o tal. Entonces,
vinculo las imágenes al archivo ORG Mode, vinculo los PDFs al archivo ORG Mode, con lo cual simplemente con Emacs tengo un documento de texto plano donde estoy visualizando imágenes, donde estoy linkando a documentos PDF, y entonces con un solo archivo tengo todos los demás archivos. No necesito tener un almacén descontextualizado. Entonces, lo que he conseguido este año, utilizando de manera consistente todo el año la metodología ORG Mode, es tener mediante el sistema, utilicé la metodología de Bullet Journal, pero la pasé a formato digital. Es un poco laborioso de hacer los días, los días de arriba abajo, en fin. Pero claro, con eso tengo todo un diario de las tareas que he hecho, de las citas que he tenido, de los una base de datos estructurada de todos aquellos contactos que he tenido, en fin, todo eso lo tengo solo en un archivo con unas carpetas por debajo, y eso al final es una carpeta que se sincroniza con mi teléfono y siempre lo llevo encima, ¿no? Esto es lo que quería decir. Sí, eso es súper interesante y es una de las cosas que me encantó del ORG, lo último que estaba comentando, ¿no? De tener un registro de todo lo que estás haciendo y además volvemos a lo de siempre, en un archivito de 100 y pico K, ¿no? Es alucinante porque al final estás generando lo que sería un diario, que atención, yo ahora estoy haciendo un diario, estoy probando a hacer el diario con ORG también y nada, es genial. La verdad es que al final es lo que tú dices, empiezas a buscar y bueno, pues tienes ahí todo el contenido registrado. Yo no sé si tú, Ondiz, has hecho alguna de estas. Primero, si has utilizado Orly mediante Android y después si has hecho algún diario bueno, y explícanos un poco cómo gestionas, porque yo también he ido un poco por el lado de, como dice Alfonso, ¿no? Del bullet journal. Yo, por ejemplo, al final esto es todo muy personal. El ORG Mode se adapta perfectamente a la metodología GTD, por ejemplo, ¿no? Pero yo el GTD al final yo me frustro bastante porque veo una cantidad de tareas y al final no hago nada. Lo veo tan lleno. Prefiero programarme de cara al futuro, que es lo que sucede en el Bullet Journal, ¿no? Decir, bueno, pues el miércoles tengo que hacer esto. Entonces ya digamos que el ORG me manda lo que tengo que hacer, ¿no? Para mí es más fácil y me frustro menos que no, por ejemplo, la metodología GTD que empieza a añadir tantas tareas. Y parece que el ORG Mode va más encaminado a esto, aunque es totalmente adaptable a todo. ¿Tú cómo te gestionas, Ondiz? Pues yo no tengo sincronizado con el móvil, no tengo en el móvil nada, no sincronizo nada. Lo que pasa es que tengo en el trabajo un archivo Word que se llama acta. Entonces en ese acta tiene dos partes. Una parte es la parte de las tareas que tengo que hacer y otra parte es los resultados. Entonces tengo como un cuaderno de campo de los antiguos científicos. Entonces la parte de las tareas no lo exporto y cada vez que hago alguna cosa linko al script correspondiente, al documento correspondiente, al PDF que me he tenido que leer, lo que sea. Y en la parte de abajo, donde tengo la parte del acta, como quien dice, tengo el registro de lo que he hecho y por qué. Y lo tengo también unido con las imágenes que tenga que correspondan y así. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que hacer un cálculo determinado, tengo tareas, ese cálculo. Luego tengo dividido en los pasos que tengo que dar. Cada paso, si digo, para un paso concreto necesito leer tal PDF, porque tengo linkado, con lo cual lo clico, si me abren Enter, lo leo, luego puedo volver a salir. Y luego abajo tengo los resultados. Digo, pues he analizado esto y me han traído estos resultados, porque yo solamente lo utilizo para el trabajo. Pero yo tengo así, tengo un único org, muy sencillo, con las tareas explicadas lo más sencillas posibles y con los resultados debajo. Y ya está. Sí, ¿y vosotros las imágenes que las tenéis en local o las tenéis en algún tipo de servidor? Donde, por ejemplo, a la hora de añadir estas imágenes, ¿no? ¿Tú qué pones, la URL de un servidor o están ahí en una carpetita donde están todas las imágenes? Yo generalmente las tengo en local porque son esas imágenes que he generado yo. Imágenes de mis cálculos o de los experimentos o de lo que sea. Generalmente sí, si es una imagen que tengo que está en internet, vamos, y que la necesito, pues la linko como con la dirección. Sí, yo también lo tengo así, pero porque algunas sí que las linko de manera remota, pero normalmente son imágenes que he generado yo y entonces lo que hago es simplemente guardarlas en una carpeta que está por debajo por tener una estructura y ya está. Lo que sí que quería decir es que
introduciendo el tema de la agenda en Emacs. Emacs tiene una metodología que utiliza la agenda y claro, cuando lo pasas a Orgly, al teléfono, sí que te vienen las notificaciones. Esto me costó muchísimo de entender a mí porque no acababa de entender la metodología de la agenda, ¿no? Pero una vez cogí un poco de práctica, vi que, claro, el problema que tienes en un texto plano es que no tienes la potencia gráfica, no la tienes. Tienes el texto, que es una percepción lineal, yo pienso, ¿no? Entonces, durante este año he estado utilizando Nextcloud, el calendario de Nextcloud, simplemente por ver las tareas de manera gráfica, ¿no? Entonces, claro, el poder encender y apagar contextos, por ejemplo, yo utilizo tareas por contextos, ¿no? Pues el trabajo, pues personal, en fin. Entonces, las puedes encender y apagar. Esto no te lo da org mode, ¿no? Porque es texto, ¿no? Esto lo pierdes. Entonces, lo que he hecho es ciertos contextos los utilizo en la agenda lineal de org mode y otros contextos los utilizo en Nextcloud, porque al final los datos son míos, están en mi servidor y en fin, lo tengo así. ¿Y tú, Ondiz, cómo lo tienes? Yo lo tengo en local y luego tengo una copia de seguridad, simplemente. Y vosotros, como, por ejemplo, ahora, Alfonso, tú comentabas, tú que hablabas de los contextos, que es una de las cosas que podemos utilizar, ¿no? Lo que son las etiquetas, ¿no? Dentro del propio archivo.org. O sea, podemos clasificarlo tanto a nivel jerárquico, ¿no? Decir, bueno, pues mira, tengo 3 grandes grupos, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Casa, trabajo y familia, yo qué sé, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿no? O hacéis un tipo de archivo ORG para cada gran contexto. Yo no, yo tengo solo un archivo y tengo contextos, ¿vale? Lo que pasa es que no utilizo muchos contextos. Yo no utilizo mucho las etiquetas, más bien bueno, claro, ya sé por qué no utilizo las etiquetas. Porque en el grupo que tenemos de Telegram, alguien comentó la introducción de la metodología Kanban dentro del ORG Mode. Entonces, instalé una extensión que me permitía poner las tareas. Simplemente se ponen dos corchetes y le pones una X si la has hecho y no se pone X entre los corchetes si no has hecho la tarea. Simplemente esto con un script me generaba un cuadro en el cual tenía, con la metodología del Kanban, pues las tareas que tenía por hacer, las tareas que tenía estaba haciendo y las tareas que tenía hechas. Eso todo en texto plano. Entonces, cuando yo modificaba una tarea como que la estaba haciendo, entonces me venía en este cuadro, entonces yo veía perfectamente enseguida la tarea que tenía por hacer. Esto me facilitaba, bueno, no necesitaba ponerlo por contexto, simplemente necesitaba saber qué tareas. Tampoco eran 2 millones de tareas, simplemente pues las tareas que iba haciendo, las que ya no me interesaban las iba poniendo que ya estaban hechas, incluso archivando. Entonces, dentro del ORG Mode tenía un Kanban y entonces esto me facilitaba no tener contextos. Entonces no los he utilizado. Sí, eso del Kanban creo que fue aquello que publiqué yo también, ¿no? Que lo publiqué precisamente en el blog también. Y que era brutal, sobre todo porque, claro, cuando empiezas a hacer el ORG y se hace infinito, llega un momento que pierdes tareas, ¿no? Y dices, ostras, ¿dónde está? Y el Kanban te previsualizaba todas las tareas desde arriba abajo, se leía todo el ORG y te salían todas las tareas que estaban por hacer, las hechas, absolutamente todo. Sí, y al final tienes un archivo de texto que tú vas haciendo como si fueran párrafos, que es lineal, pero que al final con un script esto te lo estructuraba todo. Entonces, cada mañana, conforme iba poniendo las tareas que ya tenía hechas, corría este script y me modificaba las columnas porque salía un cuadro con las columnas hechas con la barrita esta de texto, ¿no? Es decir, un cuadro perfectamente, las columnas alineadas y las tareas también perfectamente alineadas, con lo cual te das cuenta que es infinita la potencia. También cuando estuvimos hablando de integrar Pomodoro, el Pomodoro dentro de Emacs, con lo cual puedes tener
empezar a rastrear lo que te cuesta hacer las tareas también con el Pomodoro, que es otro ejemplo de la cantidad de cosas que puedes hacer con Emacs. Simplemente marcando las extensiones que quieres que sean instaladas en Emacs. Sí, sí, es súper interesante porque, como comentas tú, al final te va creando un registro mediante un atajo de teclado. Cuando inicias una tarea, empieza a contar en segundo plano el tiempo. Y cuando acabas, mediante ese atajo, pues te guarda el tiempo que has tardado en desarrollar esa tarea. O sea, está genial y te vas creando el registro. O sea, todo de forma y lo mejor de todo, en un archivo de texto plano. Es que es alucinante, ¿no? Todas las cosas que puedes llegar a hacer. Otra de las cosas que me pareció muy interesante, creo que Ondit lo publicó también, no estoy seguro, es la posibilidad de que cuando una tarea ya la has realizado, mediante un atajo, o sea, cuando la conviertes en done, por una parte,